continuar es el turno del doctor Rodolfo Silva Casarín de la Coordinación de Hidráulica con el tema Infraestructura Verde Costera como solución basada en ecosistemas en la península de Yucatán. Muy buenas tardes, doctor, adelante. No lo escuchamos, no sé si tiene encendido su micrófono. Alguien en el, perdón, buenas Listo. tardes. En el Inter lo había puesto el micrófono, pero luego me silenciaron, pero está bien. Buenas tardes. A ver, les comento, este es uno de los trabajos que más me gusta hoy como reto, y es cómo hacer transdisciplina. Entonces, hace poco más de un año y medio, la Fundación Packard se acercó después de que nosotros hicimos una serie de informes para el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos reportes para la Agencia Internacional de Energía. Y la idea es tratar de poner en la mesa más o menos al mismo nivel de toma de decisiones lo que son aspectos ingenieriles que involucran la parte económica, por supuesto, y tecnológica, el tema de hoy día tratar de ir buscando soluciones que vayan con los objetivos de desarrollo sostenible y el tema de la parte social. Y es algo que se ha llamado como infraestructura verde basada en adaptación en ecosistemas. Ese es el concepto que estamos trabajando. Entonces, era muy ambicioso la primera charla que tuvimos con ellos. Y entonces al final lo que decidimos fue tratar de limitarlo a la península de Yucatán. Una de las razones de trabajar en la península de Yucatán, en lo personal yo llevo alrededor de 35 años trabajando en esa zona y aquí en el grupo llevamos pues ya propiamente poco más de 27 años con este tipo de trabajos. Entonces la cantidad de información que hemos ido generando, acopiando, ordenando, pues es bastante vasta y siempre que regresamos encontramos cosas nuevas, aunque sea un reanálisis y vamos haciendo, digamos, todo este trabajo que es complementario. Entonces, la primera cuestión fue tratar de ir valorando cuál es la vulnerabilidad actual y empezar a proyectar esa vulnerabilidad de acuerdo a la evolución que puede tener debido a cambio climático, por cambios digamos, en actividades económicas o en el tema de la población en sí mismo. Y entonces empezamos a tratar de valorar el tema de riesgo. Entonces, por ahí tenemos una serie de metodologías. Todas estas metodologías han tenido que ser negociadas, porque si bien en el grupo hay gente que tiene formación biológica o ecológica, hay otras personas que tienen más del lado hacia el lado social, y algunos somos ingenieros. Entonces, muchas veces estamos hablando de un término que tiene, digamos, conceptualmente significado diferente de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectar. En toda esta parte, incluso acercándonos a las poblaciones, cuando hemos llegado, la gente les parece muy bien todo esto, lo que son infraestructuras verdes, incluso si hablamos de energías renovables y demás, pero cuando ya se les explica, hemos encontrado resultados muy interesantes y muy contrastantes. Puedo poner el caso, por ejemplo, con energías renovables, la población de Quintana Roo es mucho más receptiva a tratar de cambiar la forma en cómo genera, cómo consume la energía, que si nos vamos al tema de Yucatán. En Yucatán, por ejemplo, les interesa más la cuestión de tratar de conservar los ecosistemas a cuesta o al costo de importar, por ejemplo, muchos bienes de otra parte del país. Entonces, con todo esto empezamos a hacer un diagnóstico de la zona y empezamos a meter, digamos, en diferentes niveles, ir avanzando de manera simultánea en diferentes vértices, y parte de lo que hemos estado haciendo es empezar a capacitar, digamos, a nivel como de ensayos, ciertas poblaciones, pequeñas muestras, y ver qué es lo que sucede cuando ellos tienen mayor información.
Parte de lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, en el norte de Yucatán, es que si hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estas de tratar de restaurar praderas de pastos marinos, el tratar de tener dunas sanas y demás, les parece fantástico hasta que llega un evento extremo, un huracán, por ejemplo, a nivel de huracán, en donde ellos empiezan a demandar y a construir, por ejemplo, infraestructura rígida, justo el lado opuesto de lo que en principio en una situación de calma ellos nos dicen. Entonces, estamos trabajando, estamos caracterizando toda la zona, estamos en la primera etapa. Parte de la información que se va haciendo es tratar de ordenar, por ejemplo, todas las variables biofísicas, darles un significado que sea lo más sencillo para la gente de poder entender y abstraer y saber cuál es el peligro que eventualmente pueden afrontar por temas de dónde ellos están localizados, cuáles son las características propias del sitio y todas estas variables dinámicas. Entonces, con todo esto, parte de lo que hemos hecho es empezar a ver actividades económicas, crecimiento poblacional, un aspecto que marca mucho en ocasiones, la cuestión es digamos, la decisión, la percepción, son los índices de pobreza y la marginalidad. Entonces, también estamos viendo y contrastando incluso dentro de lo que es posible, sitios donde la población económica activa es mayor que en otros sitios, para saber cuáles son este tipo de relaciones, y lo que buscamos más que tratar de imponer un modelo, digamos, de adaptación de desarrollo, es que ellos decidan de la manera mejor informada posible. Entonces, en toda esta fase, parte de lo que hemos hecho es empezar a diseñar y a diseminar una serie de información, tratando de hacerle llegar la información que puede ser, primero, de interés de ellos, con ciertas características, y esta información tiene, digamos, toda una base científica, aunque si bien tratamos de tener un lenguaje lo más plano, lo más sencillo posible para no entrar en definiciones muy complejas, pues realmente lo que estamos haciendo de fondo es el trabajo que normalmente venimos haciendo. O sea, utilizamos nosotros, a mí me gusta mucho utilizar para valorar riesgo una metodología que las siglas en inglés son SPRC, que son de source, que es la fuente, el pathway, que sería, digamos, como que el tránsito que tiene el evento, lo que es un receptor que es con el que evaluamos, y luego evaluar directamente las consecuencias. Entonces vamos viendo, por ejemplo, por el tema de impacto, qué es lo que podemos tener por el tema de inundaciones, y lo que hemos hecho, hicimos todo el análisis de la península, pero nos estamos abocando a la zona costera. Y entonces en la zona costera lo primero que estamos transmitiendo es, en función de variables físicas, ecológicas y sociales, tratar de tener una especie como de semáforo en colores de calor, de decir cuáles son las zonas que tienen de muy bajo a muy alto índice de vulnerabilidad. Y decir por qué, decir el tipo de eventos que pueden tener, el tipo de protección natural que en sí mismo tienen, y lo que es las variables sociales. Algo que nos dice mucho es, por ejemplo, el material de la vivienda, la densidad y demás, y algo que estamos hoy día proyectando, porque también eso es bastante importante, son diferentes escenarios, no solo climáticos, sino de cuál puede ser la respuesta de los ecosistemas costeros. Sí, por ejemplo, somos capaces de proteger, restaurar y recuperar parte de los corales, praderas y sucesivamente los ecosistemas costeros más importantes, o qué es lo que sucede si vamos en la misma tendencia de degradación. Esa es parte de lo que vamos a hacer en la segunda etapa, y con esto vamos a entrar pues, con algo muy sencillo, porque es muy complejo lo que estamos viendo y toda la cantidad de variables, simplemente de entrar con técnicas de tipo de multicriterio, y lo que nos interesa sobre todo es ver que las recomendaciones y que la información que podamos proveer de posibles, digamos, actuaciones que pueden cristalizar en soluciones o no, sean factibles, que las acepte la sociedad, que económicamente se puedan llevar a cabo,
que ecológicamente nos permitan mantener toda la conectividad que es necesaria entre los diferentes ecosistemas costeros y sobre todo pensando que en los últimos 3, 4 años la degradación económica y ecológica de la península de Yucatán ha sido bestial. Y puedo dar, por ejemplo, los datos que hemos encontrado hace poco más de 20 años, la derrama promedio por un turista que visitaba la zona era de alrededor de $1,000. Hoy día estamos en los $680. La cantidad de desempleo ha ido creciendo y la degradación que tenemos de muchos ecosistemas no es, digamos, siquiera pertinente o suficiente. Entonces hay mucho trabajo que hacer por ahí y el problema que tenemos en la península de Yucatán, particularmente lo que es el Caribe mexicano, es que es el motor económico de México. La industria turística es lo que más mueve la economía. Entonces eso es de manera general parte de lo que estamos haciendo gracias a este financiamiento de la Fundación PACCAR, una colaboración particularmente con el INECOL de Veracruz y con con el Instituto de Pomex de la Universidad Autónoma de Campeche. Si tienen alguna sugerencia, crítica, comentario, siempre es bienvenido. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. Vamos a dar unos segunditos a ver si llega alguna pregunta aquí a través del chat. Javier Francisco Lermo lo eliminó. Bueno, vamos con la pregunta de Alec Torres. Muy interesante proyecto, Rodolfo. Para el análisis de vulnerabilidad y riesgo, ¿están considerando las inundaciones asociadas a precipitación? En el 2020, la inundación cercana a la costa no estuvo asociada a procesos marinos. Sí, de hecho es un comentario bien interesante, Alec, que la gente que empezó a diseñar, construir infraestructura en la península, tenemos varios ejemplos, Yucatán, pero más grave es el caso de Quintana Roo, donde todas las carreteras funcionan como si fueran represamientos. No es tan permeable que llueve y el agua inmediatamente se percola hacia el manto freático, se puede quedar por días ahí y el problema es, por un lado, el tema de la interrupción de actividades sociales, económicas, pero a los pocos días se convierte en un problema de índole de salud pública, porque empiezan a ser focos para todas estas enfermedades de transmisión vectorial. Entonces, sí, estamos intentando, es muy complejo, porque no tenemos a tanto detalle el tema sobre todo de las vialidades, pero tienes toda la razón. Otro caso es, aparte de Yucatán, lo que puedes observar en ocasiones en Isla del Carmen, en Campeche. Muchas gracias, Oscar Pilloni. Doctor Rodolfo, lo felicito mucho. La interdisciplina y más aún la divulgación de los proyectos interdisciplinarios no son fáciles. Ya ha mostrado algunos de estos resultados a la sociedad y, de ser así, ¿podría comentar un poco más sobre cómo fueron recibidos los resultados por parte de la sociedad? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo te lo digo personalmente, escribir artículos para revistas arbitradas, no importa el factor de impacto, es mucho más sencillo que hacer un trabajo de divulgación para alguien como yo. Es muy complejo hacerlo, me da más trabajo. Sí, lo hemos hecho, parte de lo que hemos hecho recientemente, por ejemplo, en Cozumel, fue ir con una turbina, ponerla en la plaza, tratar de invitar a la gente que la viera, quisiera preguntas. Fuimos, de hecho, a algunas escuelas en Yucatán. En esas escuelas, claro, con el apoyo de sociólogos, tratar de entrevistar a los niños y saber qué es lo que hacen, entregarles parte de la información. La verdad es que es muy rico, yo lo disfruto mucho, pero en ese sentido me falta muchísima formación. Todavía tengo que estar acompañado de gente que realmente es experta en esos temas, porque no es lo mismo, pero sí, es en algo que el instituto creo que debería de hacer mucho más esfuerzos, sobre todo con gente que somos muy cuadrada.
Muchas gracias, Javier Francisco Lermo. Doctor Rodolfo Silva, ¿el Tren Maya, en su opinión, favorecerá al problema de esta zona en cuanto al peligro de riesgo y vulnerabilidad? Va a aumentar el riesgo, eso es un hecho, y no solo el riesgo por temas de inundaciones, sino también el riesgo social. Y es el tema de, hago una analogía, cuando se construye una carretera de cuota, siempre se dice o se hace el estudio de dónde poner, digamos, dónde pagas y dónde vuelves a pagar y cuántas estaciones de servicio hace. La capacidad de carga de Quintana Roo no está calculado. Lo que hicieron fue poner hotel por hotel, hotel por hotel y estar fraccionando todos los ecosistemas. Yo, desde mi punto de vista, es una decisión extremadamente mala, porque en largo plazo podemos terminar con un Acapulco. Muchas gracias, Oscar Pilloni, completamente de acuerdo, muchas gracias. Y la doctora Rosa María Flores Serrano, doctor Silva, felicitaciones, excelente proyecto. Ante el aumento de la inmigración, ¿están considerando educación ambiental para adaptar a esas personas a este ambiente tan frágil y particular? Sí, pero va más allá de lo que conocemos como educación ambiental. O sea, la educación ambiental que vienen en los programas de estudios, universidades y demás, está muy alejada de lo que es la realidad de la gente que está realmente, digamos, viviendo el día a día. Tenemos que hecho de regresar a las raíces de la gente que tiene de ahí. Normalmente tienen un conocimiento mucho más profundo, simplemente que a veces no saben expresarlo o muchas veces lo saben, pero no son capaces luego de utilizarlo porque los inhibimos. Entonces, yo creo que la parte de educación ambiental necesitamos irla jalando a la par del apoyo de sociólogos. Muchas gracias, doctor. Si llegara a haber alguna otra pregunta, les agradecemos la escriban aquí en el chat para que la pueda ver el doctor Rodolfo Silva. Le agradecemos muchísimo su participación y vamos a continuar. Muchas gracias, doctor. Gracias y Vamos a buenas tardes a todos.